buscábamos una relación de espectador con los actores, con la obra, diferente. Ese espectador tenga una conexión particular con la obra antes de que empiece. Nuestro sueño es que cuando se inicie la obra, la experiencia que viva ya sea distinta. Queremos saber quiénes somos. Queremos aprender de nuestros errores. Sin memoria no hay crecimiento. Un aplauso para Chela de Ferrari. Efectivamente, sin memoria no hay crecimiento, y ella nos va a ampliar de qué es lo que está hablando. No puedo decir que demos un aplauso de bienvenida, porque en realidad ella nos ha abierto las puertas de su casa, de su teatro, así que vamos a conversar con ella largo y tendido. Muchísimas gracias. Gracias Chela, a ti, Carmen, por abrirnos las puertas de tu teatro. Además, es ese lugar mágico, y además estamos en el lugar mágico donde todo pasa. Estamos aquí. donde todo Sí. empieza. ¿Aquí es donde todo empieza? Sí, este era un espacio que no estaba concebido necesariamente para un teatro. Iba a ser un cine más, entonces era un espacio que estaba esperando ser habitado por los fantasmas del teatro. Y llega a mis manos gracias a una persona muy querida que me dice, ahí hay el espacio que estás buscando. Yo ya hacía teatro hacía unos años y como todo teatrero estaba buscando el espacio propio. Ajá. Y ingresamos y esto era una caja de cemento que tuvimos que reformar para convertir en un teatro. Y ahí atrás están las huellas del primer elenco y el primer equipo y las propias. Y cada vez que los camerinos están allá y cada vez que terminamos, digamos, que empezamos un proyecto, siempre recorro esas huellas, voy encima de las huellas para sentarme, ¿no? Y eso ya se ha hecho casi 100 veces porque Es como tu ritual. es un ritual. Es un ritual, ¿no es cierto? Caminar encima de las huellas. Es lo máximo. Es de la Metamorfosis, ¿cierto? De Metamorfosis. Fue la Sí, primera obra la aquí. primera. Pero esa no es la primera obra que has dirigido. Antes hubo más, ¿no es cierto? Tengo una historia que va hacia la Argentina. Ahí dirigí a un grupo de barrio durante 5 años. Hacíamos montajes argentinos y creaciones colectivas y trabajábamos con la familia, con los hijos. Entre todos hacíamos que el espectáculo tuviera vida. Ajá. Y sin presupuesto. Ahora, pero Chela de Ferrari, antes de ser directora de teatro, digamos, pasó antes por otras metamorfosis, digámoslo así, ¿no es cierto? Porque si bien sé que tú a los 8 años ya escribías, eras una chica tímida que escribía, o sea, a los 8 años tú ya tenías claro que querías ser directora de teatro, porque tú dirigías a tus primas, a tus vecinas, hacías así tu elenco. Sin embargo, no fue tu primera opción para estudiar. Así es. No lo hacía, pero nunca pensé que eso podía ser una profesión. Dirigía a mis hermanas y a mis vecinas, escribía los textos. Ajá. Y bueno, los montábamos y luego en todos los eventos familiares las presentábamos. ¿Y qué presentaban, por ejemplo? ¿Qué escribías? Obras que escribía, no recuerdo muy bien, pero cuentos. Yo tenía 8 años. Ajá. ¿Pero tú te los inventabas o...? Sí. ¿Tú te los inventabas? Sí, Era parte de tu imaginario. Sí, y probablemente con mis hermanas y con las vecinas, ¿no? Armábamos entre todos. No recuerdo ninguna historia especial, ya, pero sí recuerdo momentos, escenas de mi hermana haciendo una danza extraña, cosas así, ¿no? ¿Y cobraban entrada o no cobraban entrada? Cobrábamos entrada. Ah, ya gestionabas, desde ese entonces ya gestionabas ¿para qué? Para el disfraz, ¿para qué gestionabas? Cobrábamos entrada, en realidad mi hermana es la que se ocupaba del cobro de entradas. Ajá. ¿Pero qué estudias primero? Antes de... Pero, ¿sabes qué? Es bonito que hayas mencionado ese momento porque
Lo que sí puedo decir es que de pronto lo que pude descubrir a los 8 o 9 años es que cuando hacíamos estas representaciones, la familia, no importa cómo estuviera, viste, como toda familia podían haber encuentros y desencuentros, pero de pronto todos se unían y se hacía silencio y estaban todos juntos. Todos juntos. Entonces era una sensación de un poder, ¿no? De alguna manera de reunir a toda la familia. Tal vez ahí, tal vez no lo tenías tan claro, pero ya se tejía en tu mente que se pueden cambiar las cosas a través del teatro. Sí, probablemente. No lo sé. ¿Es cierto? Pero pasaba ahí, en ese momento y con la familia. Ese es un recuerdo que sí tengo, que era mágico. Claro, pero tú vas creciendo y tu padre te dice, tú podrías ser abogada. Sí, que tú no le haces caso, ¿no? ¿O sí? Que, ¡wow! Me había olvidado. Sí, él me decía eso. Que yo podía ser. Alguna vez me dijo, sí, porque a veces eres muy leguleya. Por Entonces, eso. sí, medio en broma, ¿no? Pero no se me hubiera ocurrido. Claro. Y te vas a Puerto Rico y estudias Pintura. Pintura. Sí, O sea, tengo mucha facilidad para el dibujo. Entonces, nunca se me ocurrió que el teatro podía ser una opción. En mi familia no había nadie, absolutamente nadie que hubiera estudiado teatro. Entonces, pensé que teniendo este talento, que estudiar pintura, artes plásticas era lo que tenía que hacer y me fui por ahí. Claro. ¿Y cuándo es cuando el bicho del teatro entra a tu cuerpo? ¿Cuándo? Ya de regreso vivía en Lima, mis hijos estaban chicos y de pronto una amiga me cuenta de una experiencia que ha tenido en una clase de teatro y siento que tenía que ir, sentí que era algo que de pronto se conectó todo, ¿no? Ok, ya. Este interés que alguna vez que quedó dormido y me fui a estas clases de teatro, en el club de teatro con Reinaldo D'Amore. El Club de Teatro de Lima nació en 1953 y fue fundada por Reinaldo D'Amore, Sebastián Salazar y Ofelia Woloshin, cuando la Compañía Nacional de Comedias estaba en plena decadencia. En 1952 hubo meses en que no se ofreció una sola función teatral. Estaba ubicado este café bar en el sótano de una librería en la Plaza San Martín, donde acudían poetas, artistas, pintores, periodistas y gente que deseaba un momento a solas. Y sí, ahí empezó la cosa. Y ahí empezó todo. Ahí empezó, luego nos fuimos a vivir a Argentina, ahí hice unos años de teatro, hice teatro de barrio. Regresamos y trabajé 5 montajes, si no me equivoco, 5, sí, en el Centro Cultural de la Católica. Claro. Que me abrió las puertas a mis primeros trabajos. Ahora, ¿cómo es este instinto que te lleva a generar el teatro? Porque como tú dices, has hecho pintura, también has hecho un poco de fotografía, de alguna manera. Todo eso, y has hecho el teatro en Argentina. Todo eso te ha dado como insumos, digamos, para crear, para dirigir. Pero tú diriges de una manera, no sé si llamarlo distinta o no, pero que tienes como que tienes las cosas claras, ¿no? Siempre tienes el lado social dentro, ¿no? O sea, como que tienes un discurso, tienes algo que decir más allá de una obra. ¿Por qué? ¿Cuál es tu necesidad de contar eso? Sí, cada obra surge por la necesidad de decir algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Cautiva, que la tenemos justamente ahí, mire. ¡Será el plato principal de la fiesta! Pues hemos terminado. Nos pondrán en el paredón. Esos que están ahí en sus casas como ratones escondidos. Creen que ellos saben lo que pasa. Llevaba unos años tratando de primero conectarme con un texto peruano y también de hablar de esa época, ¿no? De conflicto armado. Y
bueno, aparece La cautiva y encuentro que es la manera perfecta de hablar de una época en la que no fui lo suficientemente consciente de lo que pasaba. Entonces era una forma de, no sé si de pedir disculpas, ¿no? Pero de hacerme presente. Ok. Es como cuando tú dices se pueden cambiar las cosas a través del teatro. Yo creo eso. Y puede sonar ingenuo, pero creo que es lo que a muchas personas de teatro nos mueve, la sensación de que sí es posible cambiar, tocar la vida de personas, provocar reflexión, cambiar de forma de pensar con respecto a algún prejuicio. Claro. Y empieza por mí, o sea... generalmente los temas que toco parten de una necesidad de comprender en mí, de saber qué es lo que pasa a mi alrededor y quién soy. Claro, porque yo recuerdo haberte entrevistado cuando tú estabas preparando justamente La cautiva, y yo recuerdo que los ojos te llenaban de lágrimas cuando hablabas del texto de... Todavía no salía, ¿no? Solamente lo estaban preparando, le estaban dando la lectura, le estaban dando forma a La cautiva. Pero tu nivel de involucramiento era tal que se te llenaban los ojos de lágrimas. Claro, yo luego cuando la vi pude darme cuenta de la intensidad de lo que estabas hablando, ¿no? Luego, claro, la investigaron inclusive, ¿no? La investigaron. Sí, alguien estuvo en esta sala y grabó fragmentos fuera de contexto y fueron días muy fuertes. No diré aterradores porque siempre confiaba en que esto no podía ir a mayores, pero sí en ese momento lo que sabía es que de ser considerada culpable de apología al terrorismo había 15 años de prisión. Y sí, fueron días fuertes. La comunidad artística fue muy generosa. Firmaron una carta pidiendo que esto... en protesta, ¿no? de ahora, estas acciones. No todos vieron La cautiva, así que cuéntanos un poquito, y ahora ya se puede contar, pero digamos, cuéntanos un poco para que la gente se sitúe. ¿Cuál es el contexto de La cautiva y por qué generó tanto...? Es la historia de una joven de 14 años que aparece en una sala de morgue, una morgue, y hay un auxiliar que tiene que prepararla, limpiar su cuerpo y prepararla porque el capitán y su tropa van a entrar a este recinto a violar a esta niña muerta. La niña joven, la adolescente, se despierta y empieza a hablar y nos cuenta su historia. Es una historia muy cruda y a la vez muy poética, escrita por Luis Alberto León, que es un texto bellísimo. Entonces uno navega entre esa crudeza y esa poesía y creo que tocó a muchas personas porque de alguna manera no se estaba hablando mucho, salvo Yuyashkani, que siempre lo ha hecho, no se estaba hablando mucho de esa época cuando hicimos La cautiva. La cautiva gana el premio especial del jurado en el 2013 y nosotros la montamos un año después. Y mucha gente me decía, ¿por qué estás haciendo esto? Ajá. ¿Por qué tienes que remover estas heridas? Esto ya pasó, que descanse, ¿no? Y bueno, tú lo has dicho al comienzo de esta presentación, sin memoria no hay aprendizaje, ¿no? ¿Y tú crees que todo lo que sucedió alrededor de La cautiva, la presentación de la obra, la investigación de apología, la gente que no quería que se hablara del tema, la gente que sí quería que se hablara del tema, ¿finalmente sirvió para que se hablara? O sea, ya lo hablamos, ya estamos superando sus heridas. Yo creo que tenemos que seguir
creando desde el arte historias como esa, desde la pintura, desde las artes plásticas, del cine, y va a pasar mucho tiempo, y vamos a seguir hablando y todavía no vamos a entender bien lo que pasó. Es necesario seguir. Ahora, La cautiva fue lo más fuerte, digamos, pero tú, digamos, has tocado otros temas relacionados a Shakespeare, que es tu preferido, pero eso lo vamos a hablar luego de la pausa, ¿te parece? Regresamos. ¿Qué hace? Usted no debería estar acá. Ya estoy despierta, ¿no ve? Ya váyase. Entienda que usted está aquí, en este lugar. ¡Usted está muerta! Está muerta, los muertos no hablan. Una princesita está. No dice esta boca es mía, y el otro es como el niño engreído que no para de hablar. La mitad de la lengua del señor Benedicto en la boca de don Juan y la mitad de la seriedad de don Juan en el rostro de Benedicto. Y si además fuera atractivo, ágil, responsable... Y con suficiente dinero en la bolsa. Ese hombre podría seducir a la mayoría de las mujeres de este mundo. Sobrina, creo que no conseguirás esposo. Lo que estamos viendo son imágenes de Mucho ruido por nada, que justamente cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando de tu pasión por Shakespeare, ¿no es cierto? Te encanta Shakespeare. Sí, cómo no. Pero tu reinterpretación de Shakespeare es lo que más llama la atención. Y creo que tú en algún momento has mencionado que a él le hubiera gustado que todos lo reinterpreten, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Claro, yo creo que le hubiera gustado saber que sus obras se actualizan y siguen vivas, ¿no? Bueno, pero es que creo que las temáticas que él toca siempre son actuales en cualquier circunstancia y en cualquier país, en la historia que estén pasando, ¿no? Has tocado tantos temas, entonces es muy fácil, Shakespeare es muy generoso con el director. Nos da alas para crear a partir de sus textos. Yo lo siento así. Ajá. Te lo pregunto porque justo que estábamos viendo las imágenes de Mucho ruido por nada, es una obra que siempre se pone, ¿no? Va por todos los festivales internacionales, cuando hay fondos, de eso es algo que vamos a hablar después, supongo, pero que además tiene una temática muy actual, que también es algo de lo que tú quieres hablar, y es la unión, la unión civil. Y la obra nace justamente, me mueve el hecho de que el Congreso había rechazado la unión civil. Sabíamos que iba a ser así, pero era muy violento, muy absurdo. Entonces sentí que tenía que hacer algo al respecto y empiezo a pensar en posibilidades. A la vez eran los 400 años de Shakespeare. Ajá. Entonces acababa de hacer hacía poco Ricardo III. Y esta vez quería relacionarme con el tema a través de una comedia de Shakespeare. Pensé que podía unir los dos temas, ¿no? Okay. Por un lado, hacerle justicia al tema de la unión civil que fue rechazada en ese momento. Por otro lado, como teatro quería programar una obra de Shakespeare. Entonces, leo primero todas las comedias. Las releo porque... la verdad que son obras que vuelven y vuelven a mi mesa de noche siempre, con frecuencia. Y encuentro posibilidades en Mucho ruido por nada. En el camino, o sea, era claro que la obra podía servirnos para hablar sobre el tema de pareja. Para eso tenía...
teníamos que hacer algunos cambios en lo que era la obra original. Para empezar, pensé que podíamos llamar a un elenco solo de hombres. Bueno, eso sí era como en la época de Shakespeare, muy de Shakespeare. Pero en este caso lo que buscábamos era que uno no dejara de ver al hombre encarnando a la mujer, ¿no? Entonces, en este juego teníamos a 14 hombres encarnando a mujeres, poniéndose los zapatos de la mujer, pero a la vez no dejábamos de ver a dos hombres cuando veíamos a la pareja. Ajá. Tenía más o menos ya imaginado el final. El final, los dos hombres se sacaban el vestuario y veíamos finalmente a dos personas de nuestros días casándose con el fraile que pregunta al público si hay alguien que se opone a la unión, en fin. Pero en el camino de ensayo, mientras ensayábamos, surge una escena muy violenta, que no sabía que iba a ser así de violenta. Surge por, no sé, esas cosas que pasan en los ensayos. Digamos, un personaje, la novia, es rechazada por el novio en el altar porque cree que la novia le ha sido infiel, en fin, esas cosas, y la maltrata. Y en la escena, entre Rómulo y Sergio Yurinovic, la escena salió más violenta de lo que había imaginado que podía ser. Para mí era un juego de palabras, pero no, violencia física. Y eso la hizo también muy poderosa. Entonces nos encontramos con esta escena sumamente violenta y con una novia que al final aceptaba al agresor. Y mientras tanto marchábamos 500.000 personas y ni una menos. Ajá. Entonces era como, no podía ser, ¿no? La obra no podía avanzar. Entonces propongo al elenco que cambiemos el final. Mitad del elenco decía que no, y acaloradamente, y la otra mitad decía que sí. Y bueno, un día escribo esos textos que se dijeron a modo de con humor, claro. Y el final resultó así, ¿no? Un final que no tiene final. Ahora, lo más gracioso es que tú traes cosas tuyas a tus obras también, cosas que son muy tuyas, como por ejemplo traes a los Beatles en Los Isabelinos, sí. O porque digamos es tu época adolescente, tu despertar al amor, ¿no es cierto? Y la pareja de Yoko Ono, ¿no? Sí, esa pareja era una especie de... John Lennon era una especie de ídolo de mis 13 años. Ajá. Y me costaba mucho entender por qué era tan despreciada Yoko. Entonces era una pareja muy particular, que de alguna manera Beatriz y Benedicto sentía que era una inspiración para construir esos personajes. Ajá. Y sí, entonces los Beatles surgió como una posibilidad, pero unos Beatles que también vienen de Inglaterra, que de alguna manera también hacíamos homenaje, pero gracias a Santiago Pillado, que interviene en la selección musical y en los arreglos, y a Los Isabelinos, se convierte en una salsa, ¿no? A ritmo latino. Claro. Claro. Las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Claro, ahí tiene su son. Lo más gracioso es que Paul Vega es Beatriz y Pietro Civile es... Benedicto. Benedicto, ¿no? Sí. Dos descreídos del amor, porque esa es la historia, ¿no? Dos descreídos del amor que se terminan encontrando. No, que el amor no era para ellos, ¿no? Pero Shakespeare también ha estado en Ricardo III
con Miguel Isa. Entonces lo que me lleva a preguntarte, porque varias veces lo han fastidiado a Miguel Isa con que él era casi dueño de la plaza, ¿no? Porque siempre estaba en una obra. Entonces a lo que me hace preguntarte, ¿tú tienes tus actores fetiche? O sea, Miguel Isa y Paul Vega, porque o los dos están en la misma obra y los turnas para que sean los protagonistas, o uno está en una y la otra está en... ¿Siempre estás con ellos? ¿O me En equivoco? realidad con Paul, bastante más. Más con Paul. Sí, con Paul he trabajado varias obras, he visto que las han incluido ahí en la presentación. Sí, en los últimos años, Mucho Ruido por Nada desde hace poco, Ajá. entonces está Paul es, Beatriz. Y después he hecho 2 obras de Luis Alberto León. Esta última es un Shakespeare con un elenco de 8 actores con síndrome de Down. Si no, quizás Exacto. estaría Paul. No sé. Que es justo también a lo que quería llegar, ¿no? Porque este Shakespeare es un Shakespeare totalmente libre, libre interpretación, que es Hamlet, ser o no ser. Pero es justo eso, sus intérpretes esta vez tienen síndrome de Down y habla de una inclusión increíble, ¿no es cierto? ¿Cómo así te nace la idea de traer la inclusión también al teatro? Que ya estaba, digamos, poco a poco, pero no tan fuerte en estos diálogos que agarran al público y los amaquean de un lado a otro en su butaca. En el caso específico porque yo tengo el rol, por un lado, soy directora artística de Sí. este teatro, entonces mi función ahí es la de la programación. Entonces, en esa programación tratamos de acercarnos a comunidades que generalmente no están presentes. Ese es el caso de la obra, por ejemplo, de Lucha Reyes o el Electra, que hemos trabajado con un elenco venezolano, en fin. En el caso específicamente de Hamlet, es una obra que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Si amas a Shakespeare, no puedes no amar Hamlet. Pero año tras año la descartaba por la misma razón. No encontraba al actor con que hiciera clic hasta que aparece Jaime Cruz. Jaime ha trabajado aquí como anfitrión durante más de 3 años. Pero no se presentó así, no se presentó como anfitrión, se presentó como actor. Entonces, en un evento, después de 3 años trabajando aquí, en un evento interno donde cada uno se presentaba efectivamente al elenco que viene, o sea, cada vez que hay un elenco nuevo, toda la plaza viene, se sienta ahí y se presenta. Muchos de los actores ya nos conocen, pero algunos no, entonces nos presentamos. Y en este caso, por ejemplo, yo me presento como directora, la persona de marketing, en fin. Y Jaime, en lugar de presentarse como anfitrión, se presenta como actor. Entonces me llamó mi atención, lo invité a tomar un café y mientras tomábamos ese café pensaba en Hamlet. Dime por qué no sé. Esas cosas que se cruzan, ¿no? Y si él fuera Hamlet, y lo invito, inicialmente pensé en un elenco donde solo él fuera una persona con síndrome de Down, pero luego pensé que si todo el elenco lo acompañaba así, era más interesante, podía ser más interesante. Todos me decían, estás loca, eso no es posible, no lo hagas. Pero ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida. Perdono a todos los que me injurian. No sé a dónde me conduzca la vida, pero yo aquí estoy al servicio del pueblo. ¿Qué es mejor? ¿Sufrir los golpes de la vida o tomar un arma y acabar con ella? Morir. Dormir. Morir. Dormir.
No puedo. Dormir. Y también más, de mayor profundidad. Ha sido un año de trabajo. Normalmente ensayamos entre 2 meses y medio, 3 meses. ¿Y ahora? Yo siempre ensayo 3 meses, pero con esta obra hemos ensayado 1 año. Hemos roto varios mitos. Uno es que solo íbamos a poder trabajar 1 hora y media. Hemos trabajado de 4 a 8 horas, 5 días a la semana durante 1 año. Son unos profesionales. Y no querían irse. Voy a decirlo, no sé, pero es el elenco más profesional que he tenido. Lo siento, chicos. Realmente, son increíbles. Y entusiastas. Una ética de trabajo impresionante, una gran creatividad. Ha sido una experiencia que no pensé vivir, pero a veces uno surgen ideas, ¿no? Y pasa con frecuencia que uno mismo las boicotea o las deja de lado. Qué suerte que no pasó. Es el prejuicio nomás, hay que desprejuiciarse, pienso yo a veces, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Me refería a cómo surgen en nosotros 1000 ideas de conexiones, no sé, ahorita no se me ocurre, pero se me han cruzado ideas de obras que he descartado, digamos, pero yo no misma se puede. porque por alguna razón. Ahora, y esto podía haber sido el caso y no lo fue, y lo agradezco. Ok, una de las cosas que tú siempre mencionas es que el 50% de las producciones de las obras que salen de la plaza son unas aventuras, digamos, no sé si llamarlo aventuras, pero sí es como que experimentación. Y lo otro ya es, digamos, que lo más formal, lo que te va a funcionar, porque obvio, tienen que funcionar para seguir. Pero también he leído que tú eres una de las personas que ha logrado engranar lo que es teatro, arte, con lo comercial, o sea, con la gestión. ¿Es tanto así? Porque yo volteo y veo la sala, que es muy bonita la sala, pero es pequeña. Sí, claro. Mientras veo otras salas que son enormes. Y tú experimentas mucho con temas que no necesariamente van a ver todos, digo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, claro, tal vez por eso nacen los productores. Y claro, eso compensa sala de parto. ¿Cómo haces? Es exactamente así. Esta sala nace con la intención de, hace 16 años, de conectarnos con el mundo, Ajá. de traer textos recientes de nueva dramaturgia, algunos textos peruanos, pero la verdad muy pocos en un comienzo, y de hacer clásicos relevantes a nuestra comunidad. Pero con el tiempo sentíamos que debíamos entrar en más dramaturgia peruana. Y surge Sala de Parto, que va dándonos, nos va provocando con otras obras. La Cautiva, de hecho, sale de ahí, ¿no? Y sí, empiezo a entender que soy además una curadora. No lo había hecho sin saber qué cosa hacía, con mucha ignorancia. Entonces empiezo a entender mi función en esta sala, ¿no? Entonces me intereso más por hacer una curaduría un poquito más arriesgada, sí. Y eso lo permite los productores. Los productores, ahí se van las obras, digamos, más populares, las comedias, los grandes musicales, que además en estas salas no podrían estar. Y gracias a los productores podemos financiar el déficit de la plaza, digamos, y también Sala de Parto, que es un proyecto muy caro. Entonces, gracias a los productores, cubrimos esta necesidad de arriesgar. Nos tenemos que ir a la pausa, pero Sala de Parto es crear dramaturgia en un país donde hay futuro para la dramaturgia, teniendo en cuenta que el Estado no apoya mucho el teatro y la dramaturgia.
Sé que ustedes tenían una invitación a Cádiz con mucho ruido por nada para presentar su festival y no pudieron ir. No pudimos ir el año pasado y vamos a ir este próximo año, que finalmente ganamos unos fondos para poder ir. Pero a eso es lo que voy, es decir... Sí, por supuesto. Nuestra organización no ha nacido pensando en el apoyo del Estado. O sea, lo único que pedíamos al Estado es que no nos molestara. Realmente, ahora las cosas están cambiando porque hay fondos concursables, ¿no? Pero cuando nació la plaza, lo único que pedíamos es no, déjenos trabajar, porque sabíamos que no podíamos contar con el Estado. Entonces, hemos tenido que producir nuestra propia fórmula, ¿no? Para sobrevivir, además de auspiciadores que sí tenemos y que nos apoyan desde hace mucho tiempo, como es Starbucks o el BBVA que ha entrado, que realmente son empresas que creen que hay que aportar y que hay que unirse a este tipo de emprendimientos. Hay que encontrar más empresas privadas. Vamos a la pausa, regresamos con eso. Tenemos unas fotitos, a ver, tú dirás, señora. La descendencia, la descendencia. No había otra, ¿no? No se podía escapar del legado. ¿Cuántos años tiene? Fiorella tiene 41. No, la pequeña. No, ahí tiene unos meses. Unos meses. Unos meses. ¿No? Yo tengo ahí 22. Ajá. Y Fiorella tiene 4 meses. ¿Y la traías acá? ¿Mientras trabajabas? Bueno, no yo acá, ¿no? En esa época... Todavía, ¿no? No hacía teatro. Claro, todavía. Todavía no. Todavía estabas en tu búsqueda, digámoslo así. Pero ¿no? apenas empecé a hacer teatro, ella estaba conmigo... Claro. En todas partes. Claro. Entonces, claro, es una hija del teatro. Es una hija del teatro, pues, Sí. ¿no es cierto? Porque Sí. ella Y amaba estar a mi lado. Claro. En Argentina, en Córdoba, cuando hacíamos... Porque ella ha sido parte también de tus obras y de algunas obras de aquí de la... Sí, me gusta mucho trabajar con ella. Es una actriz muy seria, muy comprometida. Le gusta investigar, profundizar en lo que hace, en todo lo que hace ella. La Cautiva forma parte de una trilogía. Sí. Y en Sabia ella sale de justo de la Sí. madre, de este Sí. cauchero que ¿La es viste? atroz. No la vi, pero me la... Sí, Eso sí no la he visto. hace un personaje bien fuerte, bien interesante. Sí, que es el inicio del todo, digamos. No sé Sí, sí, pues, ¿no? sí. Es el La inicio... madre. La madre. La madre, que es con Torres... Con otro actor que he trabajado mucho, Ricardo Velázquez, Ajá. y Lucho Sandoval, también es un actor con el que amo actuar. Sí. Ahí está el cauchero en sus Y ahí últimos está días. Leonardo, que hizo, la verdad, un bellísimo trabajo. Sí. Él también se quedó encantado, digamos, cuando ha hablado de esta obra, dijo, necesitamos memoria. Creo que mucha Sí. gente necesita hablar de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Por supuesto. De lo que ha pasado, no sabemos mucho. Pero yo quería retomar justo lo que estábamos hablando hace unos momentos, que es de lo que puede existir o no como ayuda al teatro. Y tú mencionabas que lo primero que hiciste, por ejemplo, en Buenos Aires, es este teatro de barrio. ¿Funciona aquí en nuestro país? Porque, digamos, en algún tiempo estuvo Yuyascani, Cuatro Tablas, pero también hubo teatro en los barrios, ¿no es cierto? Porque se habla de una élite en el teatro cuando en realidad debería llegar a todas partes. ¿Cómo gestionar para que llegue a todas partes? Yo creo que esa es una tarea del Estado, o sea, realmente. Y
y supongo que se está iniciando. Los fondos concursables permiten ese tipo de creación, ¿no? De creación de grupo, pero la verdad que todavía es muy pobre. O sea, esos fondos tienen que aumentar. Sin duda. Realmente es lamentable que no entendamos el poder que tiene el arte, el teatro. El teatro tiene un carácter ritual. Entonces, lo que sucede en una sala de teatro, en la oscuridad y en el silencio de una sala de teatro, se generan pactos sociales. Son muy interesantes. Tengo una experiencia que te puedo contar, por ejemplo, para ilustrar esto. Claro. En La Cautiva termina una de las funciones, una de las tantas funciones, y estoy caminando por ese pasillo y hay dos mujeres que se están abrazando, estaban llorando abrazadas. Y una de ellas me detiene y me habla, me dice algunas cosas de lo que habían sentido. Y luego me doy cuenta que no se conocían. Se estaban consolando porque claro, era fuerte la obra, ¿no? Algo las había conectado, eran de la misma edad, de una misma esfera social. Entonces, había producido, las había hermanado la obra. Tengo muchas experiencias de ese tipo que hablan del valor que tiene una experiencia teatral, ¿no? Y que te remonta a tu niñez también, cuando todos dejaban de hacer las cosas para ver el teatro, ¿no? De una u otra manera. Ahora, hablaba justamente antes de empezar la entrevista con el equipo de producción y hablábamos sobre una entrevista que había brindado Isola y decía de que no hay teatros en este país, que es difícil encontrar teatros o lugares para hacer obras, ¿no? Para presentar obras, y que ahora la nueva modalidad era encontrar espacios, el que sea, ¿no es cierto? El que sea, casonas, abandonadas, solamente espacios para poder expresar, ¿no es cierto? ¿Tú crees en eso? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Si no, ¿dónde está el teatro callejero, el teatro alternativo? Y experiencias de esas están naciendo acá. Sí. Y me interesa también explorar por ahí en algún momento. Sí, me gustaría. ¿Y por qué no se conoce mucho de eso ahora? Está como que todavía underground, ¿no? ¿O no? Sí, creo que hay organizaciones o grupos que les cuesta mucho comunicar lo que hacen y no siempre la prensa los atiende. Luego, por ejemplo, ya no hay una cartelera. Tenemos si uno abre el comercio, una chiquita para el comercio, si uno abre el comercio hay una cartelera de cine, pero ¿dónde está la cartelera de teatro? Entonces, son cosas que no se hacen. Esto es solo un detalle, ¿no? Pero, de nuevo, ahí el Estado tendría que estar más pendiente. Estar más pendiente. Dar portales para comunicar lo que está sucediendo. Y de alguna manera se hace, pero creo que falta también que se hagan con más eficiencia. Muchas gracias, Chela, por habernos abierto las puertas del teatro, por Dios, contarnos tus experiencias, los mensajes y tu trabajo social que brindas desde el teatro, sin duda. Invítalos, por favor, a venir a ver a Shakespeare. No dejen de ver este trabajo, es un Hamlet recontra libre, hecho por 7 actores con síndrome de Down y una actriz con discapacidad intelectual. Son brillantes, profundamente creativos, y lo que van a ver, si se animan, es un Hamlet que se cruza con los testimonios que ellos dan de sus vidas. Así es. Ya saben, los horarios, por si acaso. Para que y estamos acá todos los días a las 8 de la noche, menos miércoles, y los domingos es a las 7. Muy bien, ya saben. En la plaza. Y yo he conocido a los actores que han pasado acá, que es temprano y son disciplinadísimos. Los he visto llegando acá, después de su concurso, pero han llegado temprano. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos, por supuesto, con nuestro selfie, porque estamos en Teatro Casa Ajena, pero igual yo me voy a tomar mi selfie, como no, para irnos.